¿Y si te dijera que una señora de 68 años fue echada de casa por su propia hija, y en silencio, usó ese dolor para cambiar cientos de vidas sin decir nunca que era millonaria? Esta es la historia real de Rosa Ramírez, una mujer invisible que se convirtió en refugio, pan caliente y dignidad para quienes el mundo olvidó. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te conmoverá. Si esta historia te toca el corazón, dale me gusta ahora y suscríbete al canal. Dios te trajo hasta aquí por un motivo, y quizás sea para recordarte que todavía existe amor que no pide nada a cambio. Aquella mañana, el cielo estaba nublado, y el aire cargaba esa humedad que lo hace todo más pesado. Rosa se despertó temprano, como siempre hacía, incluso sin necesidad. Tenía 68 años y un cuerpo que ya empezaba a quejarse con más frecuencia. En la cocina, el sonido del microondas calentando el café de la noche anterior era lo único que rompía el silencio. Clara entró con el bebé en brazos, sin mirar a su madre. No hubo discusión, no hubo insulto, solo una frase corta, dicha con frialdad: «Tienes que irte». Rosa sintió como si el suelo hubiera cedido un centímetro bajo sus pies, pero no dijo nada. Tragó saliva, como quien ya sabía que ese día llegaría, solo que no imaginaba que dolería tanto cuando viniera. Salió de casa cargando 2 maletas antiguas, sin ruedas, pesadas. No tenía mucho más que ropa vieja, algunos documentos y un par de zapatos que apenas le cabían ya. El portón se cerró tras ella con un chasquido seco. Clara no la acompañó. Jorge, el yerno, sostenía al bebé como si nada hubiera pasado. Rosa caminó despacio por la acera del barrio de clase media donde vivió los últimos años, con la espalda recta, pero el pecho oprimido. Ningún vecino se despidió. Nadie la notó. El mundo siguió como si ella fuera invisible, solo que dentro de ella, un secreto la sostenía, no de forma arrogante, sino como una especie de armadura silenciosa. Ella sabía a dónde iría, y, más importante, sabía lo que haría con aquello que guardaba desde hacía tanto tiempo. Rosa fue directamente al albergue que había investigado semanas antes, en secreto. Era un lugar simple, en el centro viejo de la ciudad, donde mujeres sin hogar dormían en literas y compartían un baño colectivo. Ella no le contó a nadie que tenía dinero. Pagó la noche como cualquier otra, con billetes arrugados que sacó de su sostén. La recepcionista ni levantó la vista. En la habitación colectiva, se sentó en la cama más cercana a la ventana y se quedó mirando el movimiento de la calle, mientras sostenía una de las maletas en el regazo, como si aún no creyera que aquello estaba realmente sucediendo. Pero era real, y de algún modo, Rosa sentía que estaba exactamente donde necesitaba estar. Las otras mujeres del albergue no hicieron preguntas. Cada una cargaba su propia historia de caída, abandono o error, y aprendían rápido que el silencio era un tipo de respeto. Rosa, aunque callada, empezó a observarlo todo. Vio que muchas dormían sin cenar, otras dormitaban con miedo, agarradas a sus bolsos como quien aún esperaba ser robada. Aquella noche, en lugar de llorar, tomó un cuaderno viejo que siempre llevaba consigo y empezó a escribir ideas. Cosas simples. Un lugar sin exigencia de documentos. Un espacio donde nadie fuera tratado como basura. Sopa caliente todas las noches. No era la primera vez que pensaba en eso. Pero ahora, con el dinero ya depositado a nombre de la fundación que creó semanas, antes cada idea ganaba peso. Rosa no quería lujos. Quería propósito. Y allí, en aquella habitación con olor a desinfectante y colchones gastados, tuvo la certeza de que así comenzaría. A la mañana siguiente, Rosa salió temprano. Tenía la dirección del caserón en mente, un inmueble abandonado que había visitado discretamente semanas antes, con un agente inmobiliario que nunca supo quién era ella realmente. Pagó al contado, sin hacer alarde, y pidió discreción absoluta. Esa tarde, con las llaves en la mano y una mochila a la espalda, empujó el portón oxidado y entró sola. El lugar estaba sucio, con ventanas rotas y olor a moho impregnado. Pero Rosa no veía decadencia, veía posibilidad. Antes de ser casa, el lugar necesitaba ser corazón. Cogió un cubo, un trapo viejo de la maleta, y empezó a limpiar el suelo, agachada,
sin guantes. Las manos le ardían, las rodillas le dolían, pero no paraba. Sentía que cada restregada quitaba un poco del abandono del mundo. Allí, donde nadie más veía valor, ella vislumbraba el futuro. Rosa pasó horas limpiando. No tenía prisa. En cada rincón limpio, recordaba las casas en las que trabajó durante décadas, donde era tratada como parte del fondo del paisaje, donde solo notaban su ausencia cuando el suelo estaba sucio. Ahora por primera vez limpiaba algo que sería suyo, no en el papel, sino en la misión. Por la noche, compró pan, huevos y una botella de café y regresó al albergue. Se sentó con dos mujeres mayores, que compartían un paquete de galletas saladas. Ofreció lo que tenía, sin decir nada. Ellas aceptaron con una sonrisa contenida. No sabían que aquella mujer de habla baja y manos callosas era dueña de una fundación con casi $2 millones, pero sintieron que había algo diferente en ella, una presencia que no imponía, sino que acogía. En los días siguientes, Rosa desapareció del albergue por largas horas, pero siempre regresaba con algo nuevo: un saco de cemento, botes de pintura, una escoba nueva, colchones usados, que compraba de pequeños anuncios. Nunca hablaba mucho, pero escuchaba todo. Sabía el nombre de cada mujer que dormía allí, aunque nadie supiera el suyo. Mientras tanto, el caserón cobraba vida. Contrató a 2 albañiles en situación difícil y les pagó sin negociar, precio justo, pago al contado. Ellos encontraban extraño que la dueña apareciera con delantal, ayudando en la pintura y sirviendo café. Rosa no daba órdenes, solo trabajaba junto a ellos. Con el tiempo, los hombres empezaron a llamarla Doña Rosa, con un respeto que no venía del dinero, sino de la manera en que ella hacía que todo pareciera posible, incluso en silencio. Cuando el comedor estuvo listo, Rosa lloró sola, en un rincón, mientras colocaba las primeras sillas. El espacio todavía olía a pintura fresca y resonaban los pasos. Era simple: paredes claras, mesas de madera reciclada, cortinas cosidas a mano. En la puerta, un letrero de metal con letras firmes: aquí, todos tienen un lugar. Fue lo único que mandó, hacer a medida. El primer día cocinó 10 ollas de sopa con verduras compradas en la feria del barrio. Salió caminando por las calles del centro, ofreciendo comida sin preguntar nombres, historias o motivos. Quien aceptaba, ella invitaba: si quieres, hay más de donde esto vino. En poco tiempo, el caserón que antes era ruina, se convirtió en refugio, y Rosa, la mujer invisible, pasó a ser el vínculo entre muchas vidas que ya habían sido descartadas. Esa tarde gris, mientras el olor de la sopa de 1910, batata y zanahoria se esparcía por el salón recién pintado, Rosa limpiaba las mesas con calma, acomodando los platos como siempre hacía. No esperaba nada. Lo hacía por hacer, porque era correcto, porque alguien lo necesitaba. Hasta que vio, por la puerta entreabierta, a una mujer parada en la acera, con el rostro tenso y un bebé durmiendo en brazos. Rosa se congeló por un segundo. Era Clara, más delgada, abatida, el cabello recogido a toda prisa, y los ojos hundidos de quien ya ha llorado demasiado. Rosa no fue hacia ella. Esperó. Clara entró como quien entra en cualquier lugar sin reconocer nada, solo buscando un rincón donde no tuviera que explicarse. Rosa la observó en silencio, con el pecho oprimido, pero el rostro sereno. Después de tantos años de dolor, allí estaba ella, la hija que la expulsó, ahora buscando un refugio que ni siquiera sabía que había sido construido por las manos de su propia madre. Rosa no dijo quién era. Fue hasta el mostrador, sirvió un tazón lleno y caminó despacio hasta la mesa donde Clara estaba sentada, visiblemente exhausta. Puso la sopa frente a ella y solo dijo: «Quédate. Hace frío». Clara asintió con la cabeza, sin darse cuenta. Estaba débil, distraída, demasiado quebrada para reconocer aquella voz suave. Bebió la sopa en silencio, sosteniendo al bebé con una mano. Rosa se alejó, se sentó en una silla en un rincón del salón y se quedó allí, solo observando. No había rabia, ni rencor, solo una calma difícil de explicar. La certeza de que, aunque había sido descartada,
Ella nunca dejó de amar. Y quizás eso era lo que más dolía, pero también lo que hacía posible todo. En los días siguientes, Clara regresó. Nunca preguntó quién mantenía aquel lugar. Quizás por vergüenza, quizás por miedo a escuchar la respuesta. Rosa no se presentó. Seguía sirviendo las comidas, lavando platos, arreglando los colchones que las mujeres usaban por la noche. A veces, intercambiaba miradas con su hija, pero siempre con la delicadeza de quien sabe que la prisa solo estorba la herida. Clara empezó a ayudar, casi sin darse cuenta. Lavaba ollas, barría el suelo, jugaba con su hijo en el comedor mientras las otras mujeres reían. Aquello era más que un albergue. Era una pausa. Era la primera vez, en meses, que sentía que podía respirar. Y aunque no lo entendiera, Clara empezó a cambiar. No fue súbito, ni bonito de ver. Fue humano, lleno de silencios, pequeños gestos y miradas que decían más que cualquier conversación larga. Rosa no comentó nada con las otras mujeres. Para ellas, Clara era solo una visitante más, alguien que había aparecido de la nada y empezado a ayudar. Nadie sabía del lazo entre las dos, y Rosa se encargó de que así fuera. Aquello no era sobre ella, ni sobre mostrar generosidad. Era sobre permitir que Clara empezara de nuevo sin el peso del pasado, sin la vergüenza de lo que hizo. Poco a poco, las conversaciones entre ellas empezaron a surgir. Un comentario sobre el tiempo, un consejo en la cocina, una sonrisa, tímida cuando el bebé se reía. Clara aún no lo sabía, pero Rosa sabía que su hija, un día, se daría cuenta de todo, no por los papeles, ni por las palabras, sino por lo que ella sentía al estar allí. Aquel lugar tenía el alma de su madre. Aún sin saberlo, ya se estaba reconectando con algo que nunca dejó de existir. Fue una tarde común, de esas en que el sol entra por las ventanas y da directamente en la mesa del fondo, cuando Rosa entró en la pequeña oficina improvisada en la parte trasera del Tientosens caserón. Sacó de una carpeta marrón los documentos del terreno, los registros de la fundación, extractos bancarios y una carta. Dejó todo dentro de una caja de cartón simple, sin lazo, sin aviso. Solo escribió el nombre de su hija en un trozo de papel y lo dejó sobre la caja, en el armario donde guardaban las donaciones. No le dijo nada a nadie. En el fondo, sabía que Clara lo encontraría. Aquello no era una herencia común, era un gesto, una entrega hecha con calma, como todo lo que Rosa hacía. Ella no quería reconocimiento, ni perdón. Quería solo asegurar que cuando su hora llegara, aquello continuara, que nadie allí volviera a sentir lo que ella sintió al ser echada. Ese frío que empieza por dentro y no se va. Aquella noche, Rosa durmió más temprano. El cuerpo andaba más cansado, y ella venía sintiendo pequeños dolores en el pecho desde hacía días, pero no quiso preocupar a nadie. Era el tipo de cosa que cargaba sola, como siempre hizo. Al día siguiente, no apareció para servir el café. Las mujeres se extrañaron, la llamaron, golpearon la puerta de la pequeña habitación del fondo. Cuando entraron, Rosa ya estaba acostada, con los ojos cerrados y una expresión de paz. Parecía que simplemente había decidido parar, sin aviso, sin drama. Clara fue quien la encontró, y fue allí, con su hijo en brazos y las manos temblorosas, que finalmente lo entendió todo. Reconoció la manta que usaba en la infancia, la caja con su nombre, y, más que eso, sintió como solo una hija siente cuando se da cuenta de que su madre nunca dejó de estar allí, incluso después de todo. El funeral fue sencillo, como ella quería, pero nadie imaginaba cuánta gente aparecería. Vinieron mujeres del albergue, personas sin hogar, madres con hijos en brazos, enfermeras de un hospital público, hombres en recuperación de adicciones, jóvenes de proyectos sociales, todos con una historia marcada por Rosa. Algunos habían sido acogidos, otros solo habían oído hablar de ella, pero estaban allí, con flores, carteles improvisados, lágrimas contenidas y una gratitud que no cabía en palabras. Clara permaneció en silencio todo el tiempo. Sostenía a su hijo como quien sostiene el corazón. No hubo discurso bonito, ni ceremonia elegante. Era todo verdadero. En la pared del comedor,
Alguien colgó una pancarta con la frase que Rosa había mandado grabar meses antes. Las puertas que se abren son más fuertes que las que se cierran. Aquello lo decía todo. En los días siguientes, Clara asumió el lugar de su madre, no por obligación, sino porque sentía que aquello ahora era suyo. No el dinero, no los documentos, sino el sentido de todo. Continuó sirviendo sopa, acogiendo a quien llamaba a la puerta, cuidando el espacio con la misma atención a los detalles que tenía Rosa. Las otras mujeres la respetaban, pero ninguna se atrevía a llamarla señora. Clara tampoco quería eso. Ella quería simplemente mantener vivo lo que aprendió en silencio, que la dignidad no se impone, se ofrece, poco a poco. Reformó otra habitación, abrió espacio para niños, creó talleres de capacitación, nada deslumbrante, todo con el mismo cuidado que tuvo su madre, paso a paso, sin prisa, sin alardes, y siempre con la puerta abierta. Un día, mientras barría la acera frente al albergue, Clara escuchó a una señora preguntar de quién era aquel lugar tan bonito. Ella sonrió, miró la entrada y respondió. Era de alguien que creía que nadie debía ser tratado como descarte. La mujer agradeció y siguió su camino. Clara se quedó allí un rato, mirando el letrero de metal que resistía el tiempo, ya con algunas marcas de óxido, pero firme. Aquí, todos tienen un lugar. Era extraño cómo una frase tan corta podía cargar tanta historia. Ella pensó en su madre, en las maletas pesadas, en la sopa caliente, en los silencios, y entendió que aquella mujer a la que ella había juzgado débil durante tantos años, en realidad, había sido más fuerte que todos los demás. Aquella noche, después de cerrar las puertas del comedor, Clara se sentó sola en la cocina, sosteniendo la taza que Rosa siempre usaba. El bebé ya dormía. Afuera, la ciudad seguía ruidosa, indiferente, pero allí dentro, había un tipo de paz que ella nunca había sentido antes. No era felicidad, ni orgullo, era otra cosa. Una certeza silenciosa de que, incluso sin haber dicho todo, su madre había hecho más de lo que cualquier palabra podría explicar. Y en aquel lugar, donde tantas puertas se abrieron para quienes ya no tenían a dónde ir, Rosa Ramírez seguía viva, no en placas ni en homenajes, sino en el gesto de servir una sopa caliente, en el quédate, hace frío, en el simple hecho de que, ahora, nadie allí necesitaba más pedir permiso para existir.